se llama Retos Nacionales e Internacionales para Prevenir el Consumo de Alcohol y estará a cargo de la licenciada Jessica Paredes Durán, es directora de Servicios a la Comunidad de la Fundación de Investigaciones Sociales, AC. Hola, hola, pues muy buenos días, todavía en el día de hoy. Pues bueno, yo les voy a platicar antes de empezar con cuáles son los retos y ya nos ha adelantado algo la maestra Carmen Fernández. Pero vamos a desglosar algunos términos que en la mayoría de las conferencias, teniendo a ponentes de la talla del doctor Sabines, de Carmen Fernández y de muchos otros que vamos a tener aquí, ya hablamos a veces de muchas cosas que cuando queremos implementarlas tenemos que irlas desglosando. Y hay básicamente tres conceptos que hoy quiero ir planteando. Y vamos a escuchar mucho en el tema de alcohol, que es del que yo puedo hablar, es el consumo per cápita, patrones de consumo y el uso nocivo del alcohol. ¿Qué significa eso y cómo podemos bajarlo en las comunidades estudiantiles? ¿Cómo podemos eso desglosarlo en nuestros programas preventivos? Primero, pues vamos a empezar por el consumo per cápita. El consumo per cápita nos ayuda a sacarlo de cualquier producto o cualquier servicio. En cuanto a ese, el consumo per cápita nos dice un promedio al año de cuánto se utiliza. En el caso del alcohol, entonces, estaríamos hablando de cuántos litros de alcohol puro están utilizándose o se están comercializando en nuestro país en un año. ¿Okay? Básicamente, este tipo de conceptos nos ayudan a hacer comparaciones internacionales y este cálculo es relativo y ahorita les voy a explicar cómo lo sacamos directamente. Estoy hablando de litros de alcohol puro. Hay que tener mucho cuidado en no confundir litros de una bebida, ¿ok? No estoy hablando de litros de cerveza, ni de litros de tequila, ni de litros de vodka. Estoy hablando de alcohol puro. ¿Esto qué quiere decir? Cada botella, de hecho hasta por ley en su etiquetado, contiene el porcentaje de alcohol, ¿ok? Si yo extraigo el porcentaje de alcohol de una cerveza cotidiana, aproximadamente de las más comunes mexicanas, es de 4.5% de alcohol puro. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a sacar ese 4.5% de alcohol puro, ¿ok? Lo separo. En el caso, hoy en día ya tenemos mucha cerveza artesanal. La cerveza artesanal tiene aproximadamente entre 12 y 14% de alcohol puro. ¿Okay? Quiere decir que entonces voy a extraer mucho más de ese producto. Y en el caso de los destilados, obtenemos de diferentes tipos, pero en su mayoría se encuentran alrededor del 40% de alcohol puro. Quiere decir que entonces saco ese 40%. Esos mililitros, ya que los extraje, los voy a sumar. Ese alcohol lo voy a dividir entre mi número de habitantes mayores de 15 años. ¿Okay? Lo ideal no sería eso, porque sabemos que la edad legal en nuestro país es 18, sin embargo, la estadística busca acercarse a la realidad. Se divide entre el número de habitantes mayores de 15 años y eso me da cuántos litros de alcohol puro consume cada uno de sus habitantes. ¿Okay? ¿Ustedes qué creen? Háganse esa pregunta. ¿México tiene un consumo per cápita muy alto comparado con otros países? ¿Sí? Ok. Y normalmente este concepto de que nuestro consumo per cápita es muy alto es debido a los problemas que tenemos por el uso nocivo del alcohol. Sin embargo, varias cosas que nos puede decir esto es, bueno, para empezar, número uno, a nivel internacional, México se mueve muy diferente en el consumo. Por ejemplo, datos del Global Status Report que nos da la OMS, nos dice que en nuestro país el 77% del consumo es de cerveza, el 20% es de destilados y el 2% es de vinos. Todavía es un sector que no está mucho en nuestro país, a diferencia de otros. A nivel internacional, si tomáramos a todos los países miembros que mandan sus datos, encontramos que el consumo es contrario. A nivel mundial, el consumo de destilados es mayor que el de cerveza. Entonces, aquí vamos teniendo características muy particulares de nuestro país y es parte a lo que quiero ir llegando.
Pero yo les hacía una pregunta, y el consumo per cápita en nuestro país se encuentra en la media global. Nuestro consumo per cápita es de 6.5 litros de alcohol puro por persona mayor de 15 años. Está casi en la media global, pero si se dan cuenta, en América estamos por debajo de esa media, ¿okay? Sin embargo, nuestro pensamiento, y ahí es el que está muy bien colocado, es: esto no va de acuerdo a lo que vivimos en nuestro país o muchas veces lo que estamos viviendo en nuestras comunidades estudiantiles. Como se pueden dar cuenta, a nivel América nosotros nos encontramos en el centro de acuerdo al consumo per cápita. Pero esto no nos dice demasiado, porque en realidad, por ejemplo, países como Francia consumen más del doble de consumo per cápita. ¿Por qué? Porque ellos, cuando no quiere decir que no tengan problemas por un uso nocivo del alcohol, ¿eh? O sea, no queremos decir que nosotros tenemos todos y ellos no tienen nada. Sin embargo, sus problemas hacia el uso nocivo del alcohol son menores que los de México. ¿Cuál es la diferencia entonces en este consumo? El patrón de consumo. ¿Okay? Aquí es donde cuando hacemos prevención tenemos que hacer foco y tenemos que hacer un zoom. El patrón de consumo es aquello que sí me va a decir el cómo están consumiendo nuestros ciudadanos, es decir, el hábito de consumo y también sus características, la cantidad de alcohol que están bebiendo, la frecuencia, el episodio de intoxicación, su edad, el sexo, hasta geográficamente dónde se ubica más el consumo, en qué estados de la República hay mayor consumo. Porque en el consumo per cápita yo les había dicho que es el consumo de cada persona mayor de 15 años. Es decir, que si nos regresáramos a ese dato, ¿quién de aquí es menor de 15 años? ¿Fuera de mí? Ay. Quiere decir que aquí me está diciendo que todos ustedes se toman 6.5 litros de alcohol puro al año. Ahora conviértanmelo a cervezas, a ron, a whisky, su bebida. Oye, pero se dan cuenta que me están diciendo que todos ustedes consumen esa cantidad. ¿Este dato me ayuda en la prevención? Ok. Lo que busco es saber quiénes y cómo lo están consumiendo. Porque entonces levanten la mano quienes de aquí no beben absolutamente nada de alcohol. Ok. La pregunta entonces sería: ¿quién se está tomando los litros de esas personas que acaban de levantar la mano? Ese es el punto. Ahora necesitamos poner foco de qué manera la están consumiendo y quiénes la están consumiendo. Y para eso ahora nos ayudan mucho todas las estadísticas que nos dan nuestras autoridades y que hacen encuestas nacionales y que nos permiten conocer en qué edad se está consumiendo más. Por ejemplo, es cierto que ya entonces con un patrón de consumo que me empiece a indicar si es un uso experimental, si es un uso constante, si es un abuso o si es una dependencia a la que me voy a referir, ¿okay? Y dentro de todo esto podemos encontrar ahora sí, si nos basamos en la nueva estadística, que tenemos un problema con los menores de edad. Para empezar, y número uno, porque no deberían consumir bebidas con alcohol, está prohibido en la ley. Pero número dos, estamos hablando también de que además están excediendo, es decir, estas estadísticas ya me dicen sus hábitos, su frecuencia y su cantidad. Si, por ejemplo, en las mujeres, en menores de edad, están bebiendo en exceso casi a la par que los hombres. No es lo mismo que encontramos en adultos, por ejemplo, ¿okay? Todavía las mujeres adultas, mayores de 18 años a 65, su consumo excesivo es menor al de los hombres. Esto nos da mucha referencia de cómo estamos actuando cómo están actuando las nuevas generaciones. Me metí dentro de ellas, pero entonces, ¿cuáles son estos retos? Y entendiendo entonces estos dos primeros conceptos importantes, ¿cuáles son estos retos en los que tenemos que colaborar? Uno,
no podemos dejar todavía de lado esta estrategia porque sigue vigente. La Estrategia Mundial para Reducir el Uso Nocivo del Alcohol, que tiene una vigencia hasta el 2021, es decir, que seguimos sumando esfuerzos para poder dar resultados hacia esta estrategia mundial. México, y aquí, bueno, definitivamente tenemos representantes de CONADIC, quienes tienen también aquí la Estrategia Nacional contra el Uso Nocivo del Alcohol. Pero entonces, ya lo hemos definido en varios simposios, pero también es importante recordar, entonces, ¿qué es uso nocivo del alcohol? ¿Okay? Y bueno, para ello, me da mucho orgullo saber, y ojalá pudiéramos representar esto mucho más a nivel internacional, México está avanzado en estos temas. ¿Por qué? Porque es de los pocos países que tiene definida en su Ley General de Salud qué significa uso nocivo del alcohol. Y nosotros lo tenemos. Entonces aquí es una parte muy importante. No tenemos que empezar a inventar cosas. Nuestras autoridades ya han hecho ver estos temas, hay estrategias nacionales, pero adicional a esto está nuestra Ley General de Salud. ¿Cuál es el problema que tenemos en México entonces? El consumo per cápita no es mucho, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entonces que nos hace con Francia? Que Francia se toma… Normalmente los consumidores, por ejemplo, de vino en este lugar, en Argentina también lo podemos encontrar mucho en países latinos, es que consumen mucho vino, ¿están de acuerdo? Pero ¿cómo lo consumen? 1 o 2 copas a la hora de la comida, ¿cierto? ¿Y nosotros? Me guardo las del Gluglunes, me guardo las del Martínez, me guardo las del Miércolitros, pero hago el jueves, o hago el superbeviernes, el sabadrink o el pomingo. ¿No? Es decir, de repente lo que hacemos nosotros es juntarlas de toda la semana y tomárnoslas en una sola ocasión. Ese patrón de consumo se llama esporádico pero explosivo. ¿Okay? Es de cada 8 días, de cada 15 días, pero en grandes cantidades. Tenemos diferentes concursos que lo que están buscando es un consumo explosivo. Grandes cantidades de alcohol en pequeños tiempos. Estos famosos shots, estos famosos concursos están haciendo que beba grandes cantidades en pequeño tiempo. Ese es el problema en nuestro país y entonces ya nos dice muy bien la Ley General de Salud qué significa un uso nocivo del alcohol y en eso es lo que quisiera invitar a las comunidades estudiantiles a sumarnos. Creo que está muy claro, menores de edad, 0 consumo de alcohol. Y eso tiene que ver con programas para padres de familia, que lo entendamos también, porque el consumo inicial en menores de edad se da en los hogares. Creyendo que las bebidas dulcecitas, con burbujitas o de baja graduación, pueden consumirla los menores. ¡Ojo! En algún otro momento hice el trago estándar como ponencia, recordar que toda bebida servida donde corresponde, equivale a lo mismo. Es lo mismo una lata de cerveza que un caballito de tequila, que una copa de vino. A los menores, ni una, ¿ok? Y en mujeres embarazadas y en periodo de lactancia es el mismo. Oye, pero solo es una. Oye, pero tienes un bebé y también solo hay uno ahí. Entonces, estas características, claro que podemos y tenemos que empezar a cooperar para ellas. Por supuesto, y ya lo mencionaba la maestra Carmen, si voy a manejar, no bebo absolutamente nada, eso también ya lo tenemos muy claro, pero bueno, ustedes lo pueden tomar a través de la ley. Y un adicional para los padres de familia, Ley General de Salud, artículo 220, está prohibido vender y suministrar alcohol a menores de edad, ¿ok? Es considerado un delito. Bueno, pues varias de estas cosas, evitar el consumo excesivo, evitar el uso explosivo también del alcohol. Ya nos hablaban de la Agenda 2030. Este es el nuevo reto. Ya vimos que todavía sigue vigente la Estrategia Mundial contra el Uso Nocivo del Alcohol, pero ahora también tenemos esto en lo que tenemos que sumarnos con la ONU y la OMS. Hay 17 puntos, ya resaltaron algunos, pero a mí me gustaría resaltar el primero, que es el número 17, que dice que tenemos que hacer alianzas para lograr estos objetivos de desarrollo sostenible. Y es lo principal que tendríamos que hacer.
Y el segundo, claro, por el tema que estoy tocando, es el número 3, que tiene que ver con fortalecer la prevención y el tratamiento del uso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol. Y es aquí donde nosotros somos parte de ello. Hay 3 indicadores que nos van a ayudar a esto. Nosotros, afortunadamente como México, podemos sobrepasar el primero, que es el indicador del consumo per cápita. Muchos países no logran o no pueden todavía hacer una medición con el segundo indicador. Afortunadamente en México sí podemos y llevan muchos años nuestras autoridades haciéndolo. Tenemos que bajar la prevalencia de un consumo excesivo. Si recordamos bien, el consumo excesivo de alcohol está considerado de 4 tragos estándar en mujeres adultas sanas y a partir de 5 tragos estándar en adultos hombres. ¿Okay? Bueno, y aparte el indicador, el tercer indicador que nos va a ayudar es la morbilidad y la mortalidad, poder incidir en ella. A veces es mucho más complejo poder medir esto, tanto la enfermedad como la muerte respecto al tema, pero por ejemplo lo hemos hecho y creo que ahí principalmente CONADIC posteriormente pudiera darnos mucho más información de cómo se ha logrado bajar hasta un 35%, por ejemplo, la mortalidad, bueno, en realidad los accidentes en forma general en la combinación de alcohol y volante, pero la mortalidad en estados como Zacatecas o como el municipio de San Pedro Garza García han logrado 0 muertes por alcohol al volante. ¿Okay? Sí podemos, somos un país que tiene mucho y yo les dejaría estos 6 retos como comunidades estudiantiles y principalmente como ciudadanos mexicanos, porque creo que adicional a que estemos trabajando o que constantemente estemos en interacción en escuelas, no dejamos de ser ciudadanos, no dejamos de tener familias y podemos colaborar con esto. Número 1, otorgar la importancia a la prevención del uso nocivo del alcohol, que es muy importante y no podemos dejar siempre hacer promoción de la salud y evitar este punto. La cooperación para implementar los programas. Es cierto, y me voy con algunas frases que han dicho en la Organización Mundial de la Salud o en algunas reuniones internacionales, y es cierto, es muy difícil que nos alcance el dinero para la prevención. Sí es cierto que el tratamiento es muy caro, pero no quiere decir que la prevención es gratuita. La prevención también nos cuesta y la prevención también requiere un presupuesto para ello. Tenemos que asignarles presupuesto a estos programas, pero también es mucho más sencillo colaborar entre instituciones. Yo por eso felicito a la RIECA y a todos los miembros de la RIECA, porque ya van 10 años trabajando en conjunto y aquellas instituciones que todavía, escuelas no estén en sintonía con la RIECA, ojalá pudieran inscribirse, porque podemos compartir programas que nos puedan apoyar y poder compartir también hasta presupuestos. La otra es la facilidad que tenemos, facilitar realmente la acción multisectorial. No podemos solos y se requieren de varios sectores y de hecho la OMS ha dicho que todo gobierno y toda sociedad debemos trabajar en conjunto. Es parte de la invitación que también haría. Centrarnos en la equidad social, no nada más en la equidad de género, que además es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, sino también en la equidad social. Todos tienen derecho a programas de prevención del uso nocivo del alcohol, no importando el nivel socioeconómico. Entonces, y menos en escuelas donde todo esto debería estar al alcance de todos los estudiantes. Y una muy importante y muy relevante es bajar todos los programas y guías que nos pueden dar a nivel internacional o a nivel nacional a un contexto local. Las mismas escuelas, ustedes tienen varias sucursales a veces a nivel nacional. No es lo mismo llegar a un programa a la Ciudad de México con estudiantes de la Ciudad de México que ir a Jalisco, que ir a Nuevo León o que ir a Colima, ni por las necesidades de la misma sociedad, del mismo grupo, del mismo estado, la misma estadística no lo dice, pero tampoco es lo mismo en la misma ciudad. Y eso lo hemos comentado mucho con la UNAM. No es lo mismo el norte, el sur, el poniente y el oriente de nuestra Ciudad de México. Las colonias, los grupos son muy diferentes.
por favor, y yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos, y la invitación es, sí, basémonos en programas que ya estén evaluados, que ya tengan un avance, pero también tenemos que adecuarnos a nuestro contexto para que hagan clic con nuestros jóvenes, con lo que están viviendo y con lo que ellos desean saber para poder tomar mejores decisiones. Y finalmente, que la información académica y científica sea la que esté presente. Yo creo que todos tenemos mucha creatividad, muchas ideas, pero ojalá podamos hacer uso de nuestros aliados, de nuestras instituciones aliadas, Encuentra con ADIC, Centros de Integración Juvenil, YAPA y algunas otras sociedades civiles donde podemos obtener la información. Google es muy bueno para algunas cosas, pero tampoco puedo hacer un programa preventivo basado en ello. Tenemos que basarnos en la academia y en la ciencia. Muchísimas gracias.